¿Qué tal amigos del canal? Espero que se encuentren muy bien, un fuerte abrazo para todos, un saludo para todos donde quiera que estén viendo este video. Muchas gracias por seguir con nosotros. Efectivamente, como vieron en el título de este video, vamos a hablar de la moneda 5 pesos Francisco Primo de Verdad y Ramos. Esto a raíz de que vi por ahí un video que mencionan que la moneda vale 10,000 pesos. Entonces vamos a ver si es correcto o no. Esta es la moneda de la que vamos a hablar. Muy bien. Así que por lo pronto les dejo, o vamos a hablar de la moneda que ustedes están viendo en pantalla, que es la de 5 pesos Francisco Primo de Verdad y Ramos con puntos. Esa moneda tiene la clave 900.1. El año en que fue acuñada fue en el 2008. El material del que está hecha es una moneda bimetálica. El anillo que está alrededor es de bronce y aluminio. El centro es de acero inoxidable. En total, mide 25.5 milímetros. Pesa 7.07 gramos. Y en el anverso, como cualquier otra moneda, viene el escudo nacional. Es un canto liso. Y en el reverso viene Francisco Primo de Verdad y Ramos. Como pueden observar, en la parte de arriba, o bueno, formando un semicírculo de la mitad o un poquito más de la mitad hacia arriba, viene la leyenda Bicentenario de la Independencia. En la parte de abajo viene México 2010. Esa moneda es de la serie del Bicentenario de la Independencia, efectivamente. Son los 200 años de la independencia de México. Como pueden observar, entre México 2010 y Bicentenario de la Independencia existen del lado izquierdo y del lado derecho 2 puntos. Muy bien, eso es importante que lo sepan, que lo tengan presente. De esos pequeños puntos es lo que hace, o vamos a ver si la hace valiosa o no. Muy bien. Al centro de la moneda podemos observar del lado izquierdo el símbolo de pesos, que aquí una pequeña acotación. México fue el primer país que utilizó el símbolo de pesos en las monedas. Muy bien, y bueno, al lado del símbolo de pesos viene el número 5. En la parte de abajo viene Francisco Primo de Verdad y Ramos. Viene la leyenda o el texto. Al centro de la moneda podemos observar a Francisco Primo de Verdad y Ramos, un busto de 3/4 perfil derecho. Y del lado derecho del centro podemos observar el año en que fue acuñada, 2008, y la SEC-MO. Muy bien. Ahora, de esta pieza se acuñaron 9.937.000 piezas. Y en un estado proof se acuñaron 4.279 piezas. En estado proof valen $7.50. Muy bien. Ahora vamos a hablar de esta que ya están viendo en pantalla, que es la misma moneda con la clave KM900.02, pero sin puntos, como pueden observar. El año en que fue acuñada, igual 2008, el material también es bimetálica, el anillo es de bronce y aluminio y el centro es de acero inoxidable, mide exactamente lo mismo, 25.5 milímetros y pesa 7.07 gramos. En el anverso, que es la parte de adelante de las monedas, podemos observar, formando un semicírculo de la mitad hacia arriba, Estados Unidos mexicanos. Y en la parte de abajo también formando un semicírculo de la mitad hacia abajo, encinos y laureles. Al centro podemos observar el águila de perfil izquierdo parado posada sobre un nopal devorando a una serpiente. Recordarles, este es el anverso, la parte de adelante de las monedas. El canto es liso, como pueden observar. Y ahora sí, el reverso, que es la parte trasera o la parte de atrás de las monedas, como pueden observar, viene también Francisco Primo de Verdad y Ramos. Viene la leyenda igual, Bicentenario de la Independencia en la parte de arriba, formando un semicírculo de la mitad hacia arriba. Y en la parte de abajo, México 2010. Aquí, como pueden observar, viene Francisco Primo de Verdad y Ramos en la parte de abajo. El símbolo de pesos, que les recuerdo, México fue el primero
en utilizar el símbolo de pesos. A un lado viene el número 5, la denominación, el busto de 3/4, perfil derecho Francisco Primo de Verdad y Ramos. Al lado derecho podemos observar el año en que fue acuñada, 2008, la seca MO. Y como pueden observar, aquí y de este lado derecho no tiene puntos, por lo que esta moneda es variante de la anterior que estaban viendo ustedes en su pantalla con los pequeños puntos. Les repito, vi por ahí un video que es, no recuerdo si es de aquí de México, me parece que sí, pero dice que a él le ofrecieron 10,000 pesos. Ojo, puede ser verdad, pero hay un abismo entre a él le ofrecieron a que valga 10,000 pesos. Estas monedas sin puntos de Francisco Primo de Verdad y Ramos, yo las he visto como mínimo desde 80 y hasta 500 pesos. Les repito, no quiere decir que valga 10,000 pesos. A lo mejor sí, efectivamente, a esta persona le ofrecieron 10,000 pesos, como cualquiera de ustedes. Si tienen esta moneda y viven, no sé, en Perú, Venezuela, Chile, y es difícil conseguirla, y a lo mejor un coleccionista le hace falta esta moneda, tal vez sí les pueda ofrecer esa cantidad, más o menos, dependiendo también pues del poder adquisitivo de esa persona. Pero no vale 10,000 pesos. Ojo, esto es muy importante. Está entre 80 y 500 pesos. Esta que yo tengo en pantalla a mí me costó 380. ¿Por qué? Porque efectivamente está circulada, pero pueden observar que los detalles se ven perfectamente bien. No hay desgaste. Sí hay por ahí un rayón de este lado, aquí. Este rayoncito es de la cápsula. Pero todo lo demás está en perfectas condiciones, como pueden observar, que eso es muy importante en un grado de conservación para que les puedan pagar bien por su moneda. Ahora, aparte de eso, como pueden observar aquí, se está formando en esta parte una pequeña pátina. Miren, esa es una pátina natural. Y acá en la frente también, nada más que por la luz no podemos, miren, no se puede distinguir muy bien. Pero aquí, por ejemplo, por lo pronto, esta de aquí, miren, aquí sí se alcanza a ver. Es que la luz de la lamparita no nos deja, miren, ahí se alcanza a distinguir un poquito la pátina natural. Entonces, no se dejen engañar. Esta moneda va desde los 80 pesos y hasta los 500 pesos. La de 500 pesos es en un estado sin circular. Ojo, eso es muy importante, sin circular. Aparte de que, bueno, esta moneda no se tiene el número exacto de las piezas que se acuñaron, pero no vale 10,000 pesos. Les repito, eso depende de cada uno de ustedes, porque a lo mejor sí, efectivamente a esa persona le ofrecieron 10,000 pesos. Qué bueno, qué afortunado, pero no vale, eso no significa que valga 10,000 pesos. Muy bien, si tú tienes una de estas monedas, y dependiendo del grado de conservación puede ir de los 80 a los 500 pesos. Muy bien. Entonces no se dejen sorprender por este tipo de información. Efectivamente es una moneda especial. Inclusive hay un coleccionador donde viene la serie del Bicentenario. Y esta es la especial. Y así tal cual dice en el coleccionador. Moneda especial, que es esta. Entonces, cuidado, no se dejen sorprender y pues vean el precio de las monedas. Muy bien, espero que les haya gustado este video. No olviden darle like, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video sean de los primeros en verlo. Que tengan un excelente día y nos vemos la próxima.